Ok, retomando la clase, les comentaba que justamente el 27 de enero, perdón, de 1774 es cuando se convierte la ciudad, bueno, se convierte el pueblo de Orizaba en Muy Leal Villa, 27 de enero de 1774. De hecho, esto es importante porque como les he comentado y como lo hemos visto, no todos los espacios pueden, digamos, adquirir la característica de villa o de ciudad, sino pues a partir también de estas características que sobre todo el número de población, ¿no? Ahora, por otro lado, y más importante, más relevante, yo diría hasta cierto punto hasta más sobresaliente, pues es que una villa, bueno, no tan sobresaliente, pero el hecho de que una villa adquiera un escudo de armas. ¿Por qué se los comento? Porque resulta que en el 76, o sea, 1776, ¿sí? 2 años después de que se convirtió en Muy Leal Villa, el rey Carlos III otorga un permiso o concede, ¿no? Ahora es que se dice así, por decreto del rey se concede un permiso para usar escudo de armas y estandarte. ¿De acuerdo? Y bueno, durante un buen tiempo, mientras fue villa, utilizó escudo de armas, que insisto, pues no todas las villas lo hacían, no todas las villas tenían esa característica. Ahora, este escudo de armas pues le ha funcionado y es el que es el que sobrevive y el que se mantiene ahí en Orizaba, hasta incluso en 1830 cuando ya adquiere el título de ciudad, cuando ya pues se vuelve más importante, más relevante, y en ese sentido, insisto, adquiere el título de ciudad, lo que ahora es el pueblo mágico de Orizaba. Es decir, sí es una ciudad, pero a su vez pues conviene un poco más el hecho de que sea pueblo mágico por la parte turística, por la cuestión turística que vamos a tener ahí. ¿De acuerdo? Ahora bien, ¿a qué se refiere este escudo de armas? ¿Qué es, qué es este escudo de armas? Por la parte, digamos, técnica, pues es el blasón de la ciudad, ¿no? Que es cuartelado, perdón, o sea, está dividido en cuatro y eh, que tiene escusón y orla o divisa en gules. Y todos dicen, pues ¿eso qué es, no? Bueno, una cinta roja que rodea justamente todo este cuartel o toda esta zona cuartelada y que además en teoría tiene la letra dorada. En este caso pues la vemos blanca para que resalte un poco en la pantalla, pero el original digamos sería con letra dorada, sostenida por el pico y las garras de un águila real con la cabeza inclinada hacia la derecha. ¿Sí? Y bueno, pues evidentemente aquí vemos las garras justamente y el pico de esta águila real, que además está timbrada o rematada por la corona española, que la estamos viendo aquí, la corona de los Borbones. ¿Sí? Ya en esos momentos Carlos III era de la casa de los Borbones, con toda su decoración, sus joyas, ¿no? Esto a manera de cuentas que parece, y todavía más, en la parte superior de esta corona, o sea, todavía más arriba, la cruz, que simboliza justamente lo que, bueno, creo que todo el mundo ya lo sabemos, o sea, entendemos que ese era el simbolismo. Dios está por encima del rey, ¿sí? El rey simbolizado por la corona, y el rey está por encima del pueblo, simbolizado pues, por todo el escudo de armas y la misma águila, ¿de acuerdo? Ahora, con respecto con respecto a los elementos internos del cuartel, pues vamos a tener dividido en cuatro, justamente cuatro símbolos, cuatro elementos, cuatro detalles. En la parte superior izquierda se encuentran 5 estrellas con 8 rayos cada una.
Estas estrellas, digo, pueden ser de cuantos picos quieran, o sea, la verdad es que aquí no hay un límite, no porque sean 8 o porque sean 6 o porque sean este 20, 30, quiere decir que es más estrella o menos estrella. Al final de cuentas, la estrella de 3 picos pues es una estrella, ¿no? Y no importa, digo ya de 2 picos no se puede, pero de 3, 4, 5 o los que tengan que ser, pues sí, sí, esa sí hay posibilidad. Y en este caso, bueno, estas 5 estrellas con 8 picos, reflejan lo benigno del clima o el clima benigno, ¿no? El clima bueno, el clima correcto de mismo Córdoba, perdón, de Orizaba. Lo que pasa es que Córdoba, pues justamente está cercano, ¿no? Ahí, por eso a veces me confundo, pero no, de Orizaba, perdónenme, ustedes. Pues eso, esa es la representación y de hecho en el listón, en la orla, se encuentran justo las letras que se refieren a cada uno de los símbolos, el clima benigno. Del otro lado, en el lado superior derecho, vamos a tener el suelo fértil, ¿no? El suelo dorado, donde están haciendo un árbol, bueno, no están haciendo, existe ya un árbol de sínople, este, que corresponde a el suelo fértil. Luego en la parte inferior derecha tendremos una embarcación, un galeón, ¿no? Este, en el mar, por supuesto, con las velas plegadas que significan la comodidad del sitio. O sea, está cómodo, no necesitamos sacar vela, no necesitamos andar, ¿no? Es el significado como tal, el sitio cómodo o la comodidad del sitio. Y el último, el último cuartel, del lado inferior izquierdo, vamos a tener un león rampante, por supuesto, fiero, en un terreno, en un territorio dorado, o un campo dorado, que corresponde a la lealtad del pueblo. El león como símbolo de lealtad, ¿de acuerdo? En ese sentido, pues el pueblo leal o la lealtad, perdón, la lealtad de el pueblo, ¿de acuerdo? Esos serían los significados justamente de este escudo. Ahora, si se dan cuenta, también al centro del escudo aparecen ahora sí que otros cuarteles, ¿no? Otro espacio acuartelado en donde ya hay dos simbolismos idénticos que simbolizan a Castilla y a León, el reino de Castilla y León, o León y Castilla, ¿no? Como lo quieran nombrar, que justamente pues implican la supremacía de la corona y de la corona de Castilla, ¿no? Sobre todo por sobre Orizaba, en este caso particular. ¿De acuerdo? Muy bien, pues ahora sí, viendo un poco ahora sí que cuáles son los atractivos meramente ya de Orizaba, pues vamos a ver que es una ciudad, es un pueblo con bastantes atractivos. Bueno, aquí no hay que dejar un poco de lado también la parte, lo que les comentaba hace un rato, la parte histórica del lugar, y para entender justamente estos atractivos. Resulta, resulta que Orizaba, resulta que Orizaba, les dije hace un momento que estuvo habitada o fue, digamos, o tiene como antecedentes a las culturas prehispánicas toltecas, a la cultura chichimeca, a la cultura tlaxcalteca, creo que les comenté hace un momento, ¿no? Pero bueno, en este caso sobre todo la que nos interesa es la tolteca. ¿Por qué? Porque, digo, lo decimos como antecedente no porque los toltecas exactamente hayan habitado y hayan poblado lo que ahora es Orizaba, no, sino que pasando por ahí, ahora sí que estando ahí, la cultura que implementaron los mismos tolteca fue bien recibida por los totonacas, que son los que en realidad se estarían estableciendo ahí en Orizaba. Entonces, cuando Hernán Cortés
pues en este proceso de conquista, en este momento de conquista, está pasando por ahí, pues también se da cuenta, ¿no? De las virtudes del pueblo que ahora va a ser la ciudad de Orizaba. Digamos que pasa por el valle de Orizaba en su segunda pasada, en su segundo traslado. Para ponerlos en contexto, resulta que Hernán Cortés, acuérdense que llega al puerto de Veracruz, pasa por Zempoala con el cacique gordo, de ahí se traslada hacia, hacia Tlaxcala, posteriormente a Cholula, realizan la matanza de Cholula, entran a la Ciudad de México, ¿no? Eso todo en 1519. De 1519 hacia 1520, digamos de noviembre, diciembre del 19 hasta mayo de 1520, permanece Hernán Cortés en la Ciudad de México, conociendo la Ciudad de México. Después le avisan que en Veracruz hay una embarcación que dicen que vienen a capturarlo, que está capitaneada por un tal Pánfilo de Narváez, por un tal Pánfilo de Narváez. Y entonces el 10 de mayo decide salir rumbo a Veracruz para atacar y, bueno, no atacar como tal, sino combatir y hasta cierto punto, pues, digamos, convencer a Pánfilo de Narváez de que no lo capturen y que mejor se una al ejército del propio Cortés, ¿no? Digo, igual se los comento ahorita porque resulta que para hoy es 12, ¿no? Para el 12 de junio de 1520, pues Hernán Cortés ya había derrotado a Pánfilo de Narváez, ya había incorporado a sus huestes al grueso del ejército de Narváez y ya se habían trasladado de regreso a la Ciudad de México, o sea, iban, perdón, de regreso rumbo a la Ciudad de México, pasando propiamente por Orizaba, por lo que ahora es Córdoba antes, por Cholula, ¿no? Por Tlaxcala mismo. Entonces, pues podemos decir que hace 500 años casi exactos, o sea, porque por días a lo mejor nos estamos equivocando un poquito, pero exactos 500 años, Hernán Cortés estaba pasando por Orizaba, de regreso a la Ciudad de México para, perdón, de regreso a la Ciudad de México para, pues bueno, lo que vendrá después que será la noche triste y todo ese asunto, ¿no? Entonces, Orizaba, pues ahí es donde detecta, ahí es donde se da cuenta de las maravillas y de lo que vamos a tener y de lo que va a haber en Orizaba mismo, ¿sale? Lo primero que tenemos es la Catedral de San Miguel. Digo, no, a ver, siempre les digo yo lo primero, ¿no? Pues no, o sea, no es lo principal, no es lo más importante, no es lo que, no hay una ruta propiamente establecida, no es que cuando ustedes vayan tengan que visitar esto como primer punto, simplemente pues hay que empezar por algún lado, ¿no? Y entonces casi siempre las iglesias, las catedrales, los conventos, pues van a ser los edificios principales, los edificios que están en el centro. Uno casi siempre intenta llegar al centro de cada pueblo y entonces pues es lo que más va a destacar. Y en este caso también en muchas ocasiones corresponden a los edificios más antiguos. Aquí, bueno, el edificio como tal pues es posterior, o sea, ya tiene una construcción posterior y no por ello, me refiero posterior al establecimiento de los españoles, pero no por ello no es el más antiguo, porque pues ya no sobrevive un edificio más antiguo que este. Perdón, sí sobrevive uno, al ratito se los digo, es un puente, nada más, ¿sale? Resulta que se cree que que existieron tres templos de distintas épocas en donde actualmente se ubica esta catedral, insisto, de San Miguel Arcángel, por supuesto, ¿sí? Eh, esta iglesia fue construida, parece ser que en 1642, por la Orden de los Franciscanos, en 1642. Posteriormente fue restaurada ya en el siglo XVII con el estilo neoclásico. Entonces vamos a tener una parte de estilo barroco y otra parte de estilo neoclásico aquí
aquí en esta catedral. Y vamos a tener una serie de conjuntos religiosos, ¿no? No nada más es la propia catedral, sino a un lado tenemos el convento y luego también vamos a tener una capilla anexa como tal, que es lo que les estoy comentando, pues los tres templos, ¿no? De distintas épocas. ¿Qué sobresale mucho en esta capilla, en esta catedral, perdón? Actualmente ya es catedral, ya hay diócesis ahí, pues de principio, ¿no? Su fachada ecléctica, por la combinación de estilos, estilo neoclásico, lo vemos con los frontones, con las columnas sencillas, con eh, con los arcos de medio punto en la parte de abajo, ¿sí? Pero también los remates mixtilíneos que ya, pues ya no corresponden como tal al periodo neoclásico, la ventana coral cuadrada, bueno, que fue en su momento ventana coral, actualmente está la imagen de San Miguel, ¿no? A manera de nicho. Eso pues, es lo primero que sobresale. Parece que no es de gran altura, sin embargo lo es, ¿no? Visualicen un poquito a la persona que está aquí abajo y bueno, intenten dimensionar, sobre todo dimensionen con estas puertas pequeñas, con estas puertas en donde en teoría cabe una persona, pues ahí dimensionen también la altura de esta iglesia. Por otro lado, así en el exterior, la torre que es de una época posterior, de un momento diferente a la construcción de esta, se nota inmediatamente, bueno, aquí además pues tiene otros tonos, otros colores, el campanario y el reloj fabricado en París por un relojero llamado Borrell, o apellidado más bien Borrell en 1864 por encargo de Napoleón Bonaparte III, o sea, Napoleón III, ¿no? De hecho, a Napoleón III no siempre se le da el nombre de Napoleón Bonaparte, ¿no? Sino Napoleón III únicamente. ¿De acuerdo? Ahora, esto también se los comento, esto también se los comento porque pues resulta que en la época del siglo XIX, en la época del siglo XIX, cuando los franceses estaban acá en México, cuando los franceses se encontraban en México, pues van a llegar muchas cosas afrancesadas, ¿no? Muchas cosas con el estilo francés, cuando Maximiliano era el emperador, de hecho es en esta época en la que se está poniendo el reloj que es emperador, y Orizaba va a tener mucho de ello, porque es la ruta que lleva desde Veracruz hasta, hasta la Ciudad de México, pasando por Puebla, ¿de acuerdo? Pero también la iglesia corresponde, o sea, también la iglesia tiene elementos, pues sí, elementos de periodos anteriores, sobre todo retablos y pinturas correspondientes a Miguel Cabrera, que la verdad son una joya, ¿no? Eh, ahora sí que una joya pictórica como tal, ¿ok? Muy rica en historia, por supuesto. Eh, digamos que pues digamos que la estructura meramente de la catedral es el edificio más sobresaliente, sobre todo por la altura que va a tener, ¿no? Y en donde notamos inmediatamente, pues bueno, tenemos aquí la parte de arriba con la bóveda de cañón corrido, que es de la nave central, pero además tenemos naves laterales, ¿no? De un lado y de otro, acá no se notan tanto porque están cortadas por esta capilla, pero de este lado sí tenemos las naves laterales con las bóvedas y su linternilla, ¿sí? Y bueno, además también el crucero en la parte de atrás, o sea, la iglesia, la fachada principal es esta, corre la nave central, el crucero de cruz latina con la cúpula de tambor y, eh, y de media naranja con su linternilla, ¿ok? Eso es sobresaliente. Luego además anexo tendríamos otra capilla con su cúpula todavía más alta que la principal o que la primera,
una cúpula más alta con un tambor un poco más alto que igual, o sea, la linternilla misma, ¿no? Sobresale, y una espadaña, como si fuera una iglesia aparte. Lo que pasa es que, pues, dependiendo de las campanas que toquen, también es el llamado diferente a misa, ¿sí? Ahora, anexo a esto tendríamos el convento o el exconvento de San Juan de la Cruz, correspondiente a los carmelitas, correspondiente a la Orden del Carmen, que llegaron a finales del siglo XVIII, en donde pues va a haber una pequeña capilla con este, bueno, ya con otro estilo artístico, un estilo en argamasa, barroco, ¿sí? Donde aparece justamente San Juan de la Cruz en la parte más alta y en este caso, bueno, más pequeña, ¿no? Como tal, parece que pues al final es una capilla anexa. ¿De acuerdo? Ese conjunto conventual, ese conjunto, perdón, religioso en total es, eh, pues es magnífico, sobre todo porque pues, son varios templos, varias iglesias en un solo espacio, en un espacio, digamos, en un espacio muy cercano entre sí. ¿De acuerdo? Ahora, vamos a tener... Uy, perdón, ya me fui muy atrás. Espérenme. Vamos a tener este edificio como otro de los atractivos del mismo, del mismo pueblo de Orizaba. Es el Palacio Municipal. Es el Palacio Municipal. Sin embargo, o contrastándolo con los otros palacios municipales que hemos visto en los pueblos anteriores, particularmente en los más recientes, ¿no? En Calvillo, en Batopilas, en Atlixco, que pues sí tienen su palacio municipal, pero pues nada que ver, o sea, son edificios chicos, son edificios pues de pocas dimensiones, ¿no? Que en su momento algunos fueron casas incluso, ¿no? De algún personaje, de alguna personalidad importante, pues este de Orizaba, perdón, destaca bastante y contrasta bastante por sus dimensiones. Entendamos también que Orizaba fue una ciudad importante, insisto, durante el siglo XIX y se nota inmediatamente por las dimensiones del palacio, por el estilo artístico, por eso sabemos que es del siglo XIX. Vamos a tener balaustradas de estos barandales, ¿no? Estos barandales que vemos aquí, arcos de medio punto, los bloques de piedra en los arcos que dan la impresión de estar acolchonados, que se les llama almohadillado. Vamos a tener las torres en las esquinas, tipo cuartel militar, ¿no? Pareciera. Y bueno, pues al final repleto de oficinas de gobierno, ¿no? Con la bandera, por supuesto, de México al centro en uno y en el remate mismo. ¿De acuerdo? Y en efecto, pues bueno, al final es un edificio del gobierno, pues hay oficinas de gobierno que siguen estando en este espacio. Pero sobre todo, por lo que más resalta, por lo que más sobresale, es tendremos, porque tendremos ahí dentro pinturas murales, como en la mayoría de los palacios municipales. Yo aquí diría pues que muchos de estos espacios, a ver, no, más bien, que una particularidad de los palacios municipales y de los palacios de gobierno de México, por ahí vamos a ponerle un 90%, es que dentro de sus espacios hay murales correspondientes a la historia de cada lugar, ya sea a la historia nacional o a la historia local. Pero eso sobresale y es una característica que no en todo el que difícilmente en el mundo existe, ¿no? Y por eso pues hay que verla así como muy particular de México, porque a lo mejor lo tendremos en uno solo de cierto gobierno o de cierto país, pero no en todos sus espacios, en todas sus oficinas de gobierno. Y aquí sí. Y entonces eso es muy resaltante, ¿no? Porque al final es un espacio educativo, es un espacio a donde la gente tiene que entrar para hacer ciertos trámites y entonces ve las pinturas murales y va aprendiendo o va recordando, ¿va? Ya no vamos a decir aprendiendo, sino recordando
parte de la historia del lugar, en este caso de la historia de Orizaba. La pintura mural, además, en este caso, destaca porque es pintura de José Clemente Orozco. Pues es un muralista muy famoso, ¿no? Creo que todo el mundo conocemos acá en, este, en México. Ahora, ya ni siquiera digan que es famosa nada más por ser de José Clemente Orozco, sino además porque exhiben mucho o resaltan mucho ahí en Orizaba de que esta pintura corresponde a la única pintura mural de este muralista en la parte sureste del país, o en la parte sur incluso del país mismo. Normalmente sus pinturas las vamos a tener hacia el centro y hacia el norte, ¿no? Hacia la región norte de México, pero no hacia el sur. Y aquí, pues bueno, es una, o es la más sureña, por así llamarle, de este personaje. Si se dan cuenta, digo, hay más pintura. Yo les traigo este ejemplo, pues corresponde a los pobladores mismos de Orizaba, ¿no? A los campesinos que van a estar ahí, que además pues son los que participaron, por ejemplo, en la construcción del pueblo y también en las revueltas con sus pistolas, ¿no? Sus fusiles, que están, insisto, participando en la pues en la construcción y en la formación de este pueblo y en las revueltas. Aquí muy cercano a Orizaba, lo vimos en el mapa, aparece Río Blanco y Río Blanco es uno de los espacios donde hubo una huelga previa al movimiento de revolución mexicana, ¿sí? Al movimiento de la revolución. Y aquí las señoras con los niños, ¿no? Sufriendo las consecuencias de todas estas revueltas, ¿sí? Pues al final de cuentas, eso representa este mural. Por otro lado, vamos a tener también ahí en Orizaba otro espacio para visitar, es este Museo de Arte del Estado. El Museo de Arte del Estado de Veracruz, ¿no? Bueno, por supuesto aquí se refiere eh, al estado de Veracruz. Este museo de arte, pues también va a ser famoso porque recopila varias pinturas, varias obras de arte, casi resguarda más de 700 piezas de, pues de distintos, eh, de distintos actores, ¿no? Eh, distintos actores, de distintos artistas, perdón, pues algunos locales, algunos artistas locales, algunos de más renombre, sobre todo las que van a destacar son las de Diego Rivera. Son 36 piezas u obras de arte de Diego Rivera y otras tantas de Miguel Cabrera, este pintor novohispano, y de Alexander von Humboldt, algunos dibujos y obras de Humboldt, ¿no? Que es este viajero que vino a la Nueva España para escribir su obra, su tratado político sobre la Nueva España, que va a sobresalir mucho, ¿de acuerdo? Ahora, el espacio como tal, insisto, bueno, pues por el mismo o por el simple hecho de ser obra de arte, o de ser museo de arte, sobresale. Pero por otro lado, pues el edificio como tal, que en su momento fue el edificio dedicado al oratorio de San Felipe Neri, ¿sí? Que después se convirtió en un hospital, también fue cárcel y posteriormente pues ya en Museo de Arte del Estado de Veracruz. Si se dan cuenta, pues todavía la fachada principal nos habla, ¿no? De ese antecedente religioso que tuvo, con sus columnas estípite, con todos sus adornos florales en esta argamasa misma, muy interesante, ¿no? Del siglo XVIII, ya con las letras Museo de Arte del Estado, o sea, ya aparece este letrerito, pero bueno, todavía es muy famoso en ese sentido, o sea, todavía es muy sobresaliente en ese sentido este museo de arte. Que al interior pues sigue conservando
la estructura que les estoy mencionando, ¿no? La de tipo conventual hospitalaria, y sobre todo arquitectónicamente también es muy bonito por el tipo de fuente, por los arcos, ¿no? Que le dan mucha vida, pero sobre todo los contrafuertes que soportan el centro de cada uno de los lados del claustro. Contrafuertes a manera de volutas, no sé si ya los detectan aquí, ¿de acuerdo? Esos sobresalen mucho en este lugar. Y miren ahí, justamente, las obras. Digo, no todas son de Diego Rivera, muchas, insisto, de artistas locales, de personajes locales, pero que sobresalen bastante en este lugar. Ahora, Orizaba. Orizaba va a ser un pueblo que va a tener este atractivo como, no sé si decir como único en el país, ¿no? Porque, bueno, igual sí los hay, bueno, incluso ya si ahorita lo pienso más, a lo mejor no es único. Me refiero sobre todo al río Orizaba y al paseo Orizaba, ¿no? Así que el paseo del río, perdón, que estaría pues en toda la, la, la ribera de este río Orizaba. Y ya ahorita ya recordé otro, por ejemplo, el Paseo Santa Lucía allá en Monterrey, ¿no? Que también es algo similar. Lo que pasa es que ese es un paseo entre comillas o hasta cierto punto artificial. En este caso pues es un poco más natural. Es muy del estilo europeo y eso también caracteriza mucho lo que tenemos. Porque como yo les dije, cuando hay un crecimiento en Orizaba, sobre todo es porque están los franceses aquí en México. Y entonces, pues evidentemente están intentando colocar la infraestructura, tomar la infraestructura muy del estilo muy del estilo de Francia. Y entonces, pues, qué más quisiéramos que en la Ciudad de México pudiéramos tener los ríos como encauzados, ¿no? Custodiados por estos muros y que a los lados pudiésemos caminar, no entubados y convertidos en vías de, de automóviles. Sin embargo, pues bueno, no se logró, pero muy al estilo, insisto, europeo lo que vamos a tener acá en Orizaba. La ribera del río Orizaba, pues en realidad está llena de historia, ¿no? Todo este paseo te dota de historia, naturaleza, arte, pues de todo ello, ¿no? La verdad es que hay una conexión, hay una conexión entre lo natural y lo humano, y la mano del hombre, por así llamarlo. De principio, lo que les comentaba hace un momento, bueno, hace más de un momento, aquí en Orizaba vamos a tener una serie de 15 puentes a lo largo de todo este paseo, de toda esta ribera, eh, de distintas épocas. Puentes que te permiten ir de un lugar a otro, es decir, de un lado a otro, cruzar por supuesto el río, y bueno, corresponden al siglo XIX, al siglo XVIII, el XVII, y el más antiguo va a ser de 1550. El puente más antiguo es de 1550 y que en teoría pues sería el edificio, el monumento más antiguo del propio pueblo de Orizaba. Son casi 5 kilómetros de distancia entre, pues, vamos, 5 kilómetros lo que corresponde al paseo del río. Por supuesto el río continúa y el río desemboca mucho más adelante, pero el paseo como tal pues implica estos 5 kilómetros que llevan pues, de una reserva animal hasta eh, pues hasta la zona del teleférico, por ejemplo, ¿no? Que ahorita hablaremos mucho más de este atractivo. A lo largo de toda la ribera del río vamos a encontrar murales y esculturas creadas por artistas locales también, ¿no? Por muchos artistas de la localidad. Y bueno, pues por supuesto, a lo largo también de esta ribera hay
todo este trayecto de arboledas, perdón, asadores, juegos infantiles, o sea, ya pues muy apropiado, muy diseñado para la población local, para la población de, de, de Orizaba. La reserva animal a la que llega, pues es una reserva, digamos, vamos a llamarle zoológico, aunque se le considera reserva porque, pues evidentemente está la protección y, y el mantenimiento de especies perdón, importantes, ¿no? Tigres de Bengala, venados, dromedarios, cocodrilos, coyotes, jaguares, monos, o sea, todo este tipo de especies y que al final, pues en teoría ellos dicen que tienen condiciones mejores, que tienen muy buenas condiciones de vida, ¿no? Y entonces por eso es parte de de este pasaje y de este paisaje incluso del mismo Orizaba. Y que bueno, pues en teoría pues vale. O sea, digo en teoría porque pues al final pues es un atractivo turístico, ¿no? También para visitar y para recorrer. También uno puede ir y ver a estos animales en esos lugares, ¿vale? Bueno, ahorita ahorita continuamos porque se acabó el tiempo.